Hermanos, buen día. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Damos también la bienvenida a cada uno de nuestros amigos que nos ve a través de YouTube. Y hermanos, estamos agradecidos con Dios por la vida de cada uno de ustedes. Les mandamos muchos saludos y un abrazo. Y vamos a iniciar con una lectura allá en la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y dice así: Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y bueno, hermanos, damos muchas gracias a Dios y le exaltamos su nombre por esa gracia y esa misericordia que Él nos ha dado a través de Jesucristo y a través de su gracia. Y vamos a iniciar en esta hora, hermanos, este culto con una oración. Bendito Dios, te exaltamos, Padre nuestro, porque, Señor, tu bondad nos sigue a cada momento. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros, tus hijos, Señor, porque a pesar de que pecamos, Señor, tú estás a cada momento para fortalecernos, Señor, para animarnos y para reconfortarnos con tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, te pido que tú te agrades de este programa, Señor, que Señor, que ofrecemos en culto hacia ti, Señor, hacia tu nombre. Te pido, Señor, que tú tomes con agrado cada uno de nuestros puntos, cada alabanza, Señor, y que también, Señor, tomes a mi hermano que va a exponer tu palabra, y, Señor, tú le des palabras sabias, Señor, y le des esa claridad para entender, Señor, lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Danos también a nosotros un corazón atento, Señor. Quita toda distracción, todo estorbo, Señor, que haya en nuestra mente, que, pues, Señor, que nos impida adorarte y alabarte en este momento, Señor. Te pedimos, Señor, por todo esto, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Exaltaré tu majestad, levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad, levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré. Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor.
que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Esta es la historia de Teraj, el padre de Abraham, Nahor y Haram. Haram fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Teraj aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Haram, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Teraj salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Haram, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y ahí mismo murió Teraj a los 205 años de edad. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Haram. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Haram, y todos los bienes que había acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel. Armó su campamento teniendo a Betel al oeste y Ahí al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Seguimos aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Seguimos reflexionando en este precioso libro que es el Génesis, en el cual hemos estado viendo durante estas semanas todo lo que nos enseña, lo que nos está mostrando este precioso libro. Y ahora nos corresponde reflexionar en el capítulo 12 de este libro. Y es aquí donde comienza la historia de una nación. Es aquí donde comienza la historia de un personaje muy conocido por cada uno de nosotros, y en el cual Dios lo escoge para que por medio de él vaya a formar una nación exclusiva para él, una nación propiedad suya, una nación que sea muy diferente a todas las naciones del mundo. Es una nación que Dios quiere hacer exclusivamente para él, apartándolo o siéndolo también diferente a todas las demás naciones del mundo. Y Abraham es un personaje muy famoso que se le conoce como el padre de la fe. Por eso hoy empezamos una serie de reflexiones en el cual
le he titulado El Camino de la Fe. Eso va a ser una serie de reflexiones en el cual vamos a estar viendo cómo es el proceso en el cual caminamos nosotros por medio de la fe, y en el cual la palabra de Dios vemos que muestra tal y como son cada uno de los personajes que marcaron en la vida del pueblo de Dios. Así es que vamos a ver a Abraham, y por eso como título de esta primera reflexión le he puesto el llamado a dejarlo todo. Esta serie de reflexiones, la primera es el llamado a dejarlo todo. Entonces, para introducirme a esta reflexión es importante que veamos el contexto del capítulo 12, que es antes del capítulo 2, para que podamos entender lo que nos enseña. En el capítulo 11, de los versículos 27 al 32, vemos un breve relato de lo que era la familia de Abraham. Desde este punto vemos cómo comienza la historia de Abraham, cuyo nombre es muy famoso. Y de aquí en adelante, y en el Antiguo y Nuevo Testamento, es un nombre que cobra demasiada fama, en el cual nosotros, según lo que nos habla el Nuevo Testamento, somos los hijos de Abraham porque tenemos la fe que él vivió, esa fe que él declaró ante Dios, ¿sí? Entonces, veamos algo que nos enseña. Primero, su país de origen. Su país de origen de Abraham era Ur de los Caldeos, y este fue el país de su nacimiento, una región que adoraba muchos dioses, es decir, que era un pueblo idólatra. De ahí venía Abraham, ¿sí? Y esto nos hace ver cuál era la condición. ¿Cuál era la condición en la cual Dios estaba llamando a Abraham? Era la condición de su país, la condición de su nacimiento. ¿Cuál era su naturaleza, su estado pecaminoso y corrupto? Su estado en el cual estaba antes de que Dios lo llamara, de la cual Dios lo sacó de ese país lleno de idolatría. También nos habla acerca de sus parientes, que son mencionados por el interés que proporciona en la historia que va a seguir todos estos relatos que siguen más adelante. Su padre era Taré, ¿sí? De quien dice Josué que servía a dioses extraños. Josué capítulo 24, 2 al 3 nos está diciendo que el papá de Abraham servía a dioses extraños, o sea que tenía o adoraba a muchos dioses, como nos lo dice en Josué capítulo 24, versículo 2 y 3. Pero también se menciona a sus hermanos, que es Nacor, de cuya familia es tanto Isaac como Jacob, y tomaron esposa. Harán, el padre de Lot, de quien se dice que aquí murió antes de que su padre Taré, ¿sí? Entonces vemos que el hermano de Abraham murió antes, y por eso es que él se hizo cargo de su hijo, de su hermano, que es su sobrino Lot. También se dice que murió en Ur de los Caldeos, antes de que la familia saliera de aquel país que adoraban a muchos dioses. Y vemos también a alguien, su esposa Sarai, de la que Abraham mismo dijo que era la hija de su padre, pero no hija de su mamá, ¿sí? Entonces era 10 años más joven que Abraham. Y así es como vemos a la familia de Abraham. Vemos primeramente que procedía de un país que adoraba a muchos dioses, ¿sí? Que su familia igualmente adoraba a muchos dioses, ¿sí? Que había muerto su hermano, por lo cual él se encargó de su sobrino Lot, ¿sí? Y vemos que salió de Ur de los Caldeos con su padre Taré, su sobrino Lot y el resto de la familia, y se quedaron a vivir en Harán, y ahí murió su papá, ¿sí? En la tierra de Harán murió su papá. Y así termina el capítulo 11, lo cual nos deja a Abraham que está en un lugar llamado Harán, lugar en medio del camino entre Ur y Canaán, donde vivieron hasta la muerte de su papá de Abraham. Y así es que en el siguiente capítulo, Abraham será llamado por Dios y tendrá que tomar decisiones fundamentales para su vida. Y es ahí donde podemos preguntarnos que si vale la pena dejarlo todo por seguir a Dios. Recordemos, Abraham tenía todo, no le faltaba nada, ¿sí? Pero Abraham va a responder esta pregunta, que si vale la pena dejarlo todo por Dios.
Puede que en esta porción de la Escritura también encontremos respuesta a todas estas interrogativas. Por eso en este capítulo 12, del versículo 1 al 9, nos hace ver dos enseñanzas que nos muestra que seguir a Dios y obedecerlo exige un sacrificio total. Pero también esos sacrificios abrirán las puertas a otros tipos de bendiciones espirituales. Y todo esto nos va a ayudar a caminar en nuestra nueva vida en Cristo en fidelidad. Así es que veamos cuáles son estas enseñanzas que nos muestra este pasaje de la palabra de Dios. Lo primero que vamos a notar en este capítulo 12 es que los primeros versículos encontramos el llamamiento de Abraham, en el cual podemos ver qué significa el nombre de Abraham. Abraham significa Padre excelso o Padre alto. Así se llama el nombre, así significa el nombre de Abraham. Más adelante Dios le cambia el nombre a Abraham, ¿sí? El cual significa Padre de multitudes. Pero durante este capítulo vamos a conocer a Abraham como el Padre excelso, como el Padre alto. Mucho más adelante vamos a conocer a Abraham cuando Dios le cambia el nombre y le pone Padre de multitudes. ¿Por qué le puso Padre de multitudes? Porque su promesa era que iba a ser Padre de muchas naciones o de multitudes. Entonces, algunos comentaristas dicen que este llamado fue hecho en Mesopotamia antes de ir a vivir a Harán. Realmente no lo sabemos porque las escrituras no nos los muestran. Y algunos piensan que Harán estaba en Caldea y por tanto era todavía parte del país de Abraham. O que Abraham, después de estar ahí 5 años, comenzó a llamarle a ese lugar su patria y echar raíces ahí hasta que Dios le dio a entender que no era el lugar en el cual Dios quería que él estuviera. Es en la tierra de Harán donde escucha la voz de Dios que lo llama a seguirle. Y este llamamiento era para empezar un camino de fe, un camino de obediencia al único Dios verdadero. Recordemos que su familia adoraba muchos dioses, pero aquí Dios lo llama a caminar en fe y adorar al único Dios verdadero. Y este llamamiento es para separarlo y ponerlo aparte para Dios y para sus servicios especiales y para ser parte del plan que Dios ya tenía trazado para la humanidad. Y aquí es donde entramos a la primera enseñanza del llamado a dejarlo todo. Y la primera enseñanza que encontramos es que el camino de la fe implica una triple renuncia. El camino de la fe implica una triple renuncia. Y dice el versículo 1, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Dentro de la casa donde vivía Abraham, ellos adoraban muchos dioses, pero hubo alguien allí que halló gracia delante de los ojos de Dios, en el cual es Abraham. El Señor pone los ojos en este hombre, el cual lo llama y le dice, ven, camina conmigo, salte de tu tierra, salte de tus parientes, deja tu país, tu tierra, todo, y vente porque yo te voy a mostrar algo mejor. El llamado de Abraham vemos cómo exige una triple renuncia, el cual es el camino de la fe que va a empezar a transitar Abraham. Y lo primero que implica el camino de la fe es dejar su tierra. Dios le dice, deja tu tierra. Lo primerito que le dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra. Y esta es la primera exigencia de Dios. Abraham debe dejar su tierra, su patria, debe irse de Mesopotamia. Ya dejó Ur de los Caldeos, pero solo se había retirado un poco más allá. Ahora también debe dejar Harán, la tierra donde su familia acaba de reposar, y de esa forma salir completamente de Mesopotamia. Entonces vemos cómo Dios le pide a Abraham algo sencillo, algo que quizá cuando lo leemos decimos, eso es fácil, salte de tu tierra, pero no, es algo muy difícil.
Y todos los que alguna vez han tenido que ir a un nuevo lugar, fuera de su país o fuera de su pueblo o fuera del lugar donde han habitado por muchos años, podrán entender la situación en que se encontraba Abraham. Abraham estaba seguro donde estaba. Tenía una tierra a la cual era suya. Tenía una cultura. Tenía un idioma, un lenguaje, costumbres. El hombre se encuentra definido en su tierra. De ella ha nacido y ella se encuentra todo lo que implica su vida. Si recordamos cómo es que las personas que viven en sus pueblos, nosotros que vivimos en la ciudad, a veces decimos, ¿cómo es que pueden vivir en los pueblos? Pero ellos ahí han hecho su vida. Y es muy complicado que ellos puedan dejar todo lo que han hecho durante toda su vida. Y entonces vemos la situación de Abraham. Tiene tierras aptas para la ganadería, pero hay incertidumbre de dónde tendría que ir. No sabe lo que le espera. Y esta es la primera prueba que tiene que vencer Abraham. Tiene que dejar su tierra, su identidad política, su identidad social, y tiene que depender al 100% de Dios. Tiene que depender al 100% del Señor. Y con este precepto fue probado para ver si estaba realmente apegado a su tierra nativa y a sus más queridos amigos, y si estaba dispuesto a dejarlo todo y marcharse con Dios. Recordemos, Abraham no era un superhombre. Abraham era un hombre común como tú y yo. Como cualquiera de nosotros, se crió en Ur. Fue la ciudad más importante de los caldeos, pero también era un lugar que adoraban muchos dioses. ¿Sí? La ciudad tenía un gran comercio con otras ciudades y también tenía una biblioteca muy grande. Fue aquí donde Abraham recibió su educación. Entonces la familia decidió trasladarse a Canaán. Sin embargo, cuando llegaron a Harán, decidieron detener su viaje y vivir allí. Y durante su estancia en esa tierra, Taré, su padre, murió y Abraham recibió la herencia de su padre, como era la costumbre en aquella época. Así estaba la condición de Abraham. Abraham lo tenía todo. Y vemos que en este momento de la historia, Abraham está en un lugar bien cómodo. No le falta nada. Lo tiene todo. En otras palabras, podemos asumir con toda confianza que Abraham no tenía muchas necesidades físicas o materiales, pero un gran cambio estaba muy cerca. Dios tenía un propósito en su vida. Dios tenía un propósito, un plan para su vida. Y ese plan Dios lo llamó para que fuera ejecutado. Y a ese plan Dios llamó a Abraham para que él caminara en fe. Dios lo llama a abandonar su comodidad y la seguridad que gozaba. Y esto es lo mismo que recibimos nosotros cuando Jesús se acerca a nuestra vida. Dios quiere que nosotros dejemos todo, nuestra comodidad, y depositemos nuestra confianza en Dios. Hemos sido llamados a dejar nuestro país, el lugar donde habíamos estado viviendo, nuestra residencia donde nacimos. Como es natural, esto no se refiere a nuestra residencia física, sino más bien a la antigua vida que teníamos, con nuestras ambiciones que teníamos, con nuestras lealtades que teníamos, con nuestra adoración que teníamos. Quizá muchos adorábamos otros dioses, quizá muchos adoraban al dinero, quizá muchos adoraban el trabajo o muchas otras cosas. Dios está diciendo que abandonemos nuestra fama, el poder, así como nuestra independencia o nuestra estabilidad económica o nuestra estabilidad física. Dios está diciendo, abandona tu tierra, que es realmente la esclavitud. Todo lo que hemos sido por naturaleza es la esclavitud por el pecado. Y esta es claramente una imagen del mundo, de la sociedad organizada, con filosofías y sus sistemas de valores morales. Y esto Dios nos dice, deja todo eso.
deja tus costumbres, deja toda tu manera de pensar, deja lo que tú amas de tu tierra, deja todo eso y ven, camina conmigo en fe. Pero esto es apenas el comienzo de todo. Quizá diríamos, pues está bien, ¿no? Podemos dejar nuestro país, nuestra patria y poder irnos a vivir a otro lugar. Pero la segunda implicación nos va a quedar con mayor asombro, que dice que la segunda implica dejar tus parientes. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra. Y luego le dijo, y tus parientes. La exigencia ahora va más allá. La sociedad donde vive Abraham considera que la tierra y la familia y la herencia son los elementos más significativos de la vida. Los descendientes representan el futuro y la continuidad de la vida allá en su pueblo, en su sociedad. La familia es el apoyo incondicional que uno recibe en nuestra subsistencia diaria. La vida es en familia y Dios le está pidiendo que deje la suya, sus parientes. Aquí hay una secuencia progresiva. Dios primero menciona la tierra de Abraham y el lugar donde ha habitado durante durante 75 años. Entonces Dios habla de la parentela de Abraham, es decir, su familia extendida. ¿Quiénes son sus parientes, sus primos, sus tíos? Todos ellos dice que los deje. Es una sociedad sin un programa de bienestar social. Eso es ese desvinculamiento de la sangre para depositar completamente nuestra confianza en Dios. Recordemos que en los tiempos difíciles y complicados, quienes están ahí dispuestos a ayudarnos por alguna situación que estamos pasando es la familia. Pero Dios está diciendo, deja a tus parientes y vente y camina en fe conmigo. Recordemos que cuando estamos enfermos, heridos, nuestra familia extendida es la que nos cuida. Si necesitas ayuda, su familia echa la mano, la familia inmediata, padre, madre, esposo, hermanos, hijos. Es nuestra primera defensa contra un mundo duro. La familia extendida sería su próxima defensa para las personas. Por ejemplo, si nuestra familia nuclear, nuestra familia principal, todos nos enfermamos, están nuestros tíos, nuestros primos, quienes nos pueden dar una mano. Pero Dios está diciendo, renuncia a todo eso para poner totalmente tu confianza en mí. Y entonces cuando Dios dice, vete de tu tierra y de tu parentela, le está diciendo a Abraham que deje la seguridad en la que ha dependido por toda su vida y que confíe ahora en Dios, que Él va a proveer un futuro mejor. Y a eso, para Abraham, es algo que requiere un salto de fe hacia lo desconocido. Un salto que muchos pensarían que es descuidado, es peligroso. Si Abraham abandona a su familia y Dios no provee, se encontrará en problemas muy fuertes. Tal vez podemos dejar un lugar, una ciudad o hasta un país con lo difícil que pueda ser, pero Dios está pidiendo dejar a sus parientes de Abraham, quienes son las personas más cercanas a él. Entonces, en el sentido espiritual, son las fuerzas morales que da forma a nuestra vida, de la misma manera que la familia por sangre nos afecta enormes a nuestro nivel físico, emocional, espiritual. Hay cosas en nuestras vidas que están muy arraigadas en nosotros, en que no nos ayudan a poder caminar en fe. Las opiniones de otras personas, las tradiciones humanas, las presiones ejercidas de la familia y los amigos, las actitudes, nuestros jefes y otras personas alrededor, muchas veces son la causa de que no podemos caminar en fe. Pero debemos entender algo muy claro. No estábamos hablando de que ustedes abandonen a sus familias porque no comparten la fe que ustedes. No, al contrario, sino que nosotros debemos depositar
completamente nuestra fe en Dios. Está pidiendo la renuncia de todas aquellas cosas que a lo mejor nosotros nos sentimos seguros. Y eso nos hace que nosotros no confiemos en Dios. Pero la otra cosa que implica el camino de la fe es que implica dejar la casa de papá. Dice, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Dios le está pidiendo a Abraham que se vaya lejos de su padre, es decir, debe salir de esa casa y tal vez no sabe si va a volver. Hay un lado emocional aquí muy importante, muy profundo en toda esta situación tan difícil, tan complicada, que no lo podemos entender quizá por el contexto cultural de aquella época. En el mundo antiguo los hombres son identificados como miembros de una casa mayor, es decir, la casa de su padre. Cuando moría la cabeza de la familia, y recordemos que aquí ya ha muerto su papá de Abraham, su heredero asumía el título y se convertía en la nueva cabeza de la casa y asumía sus riquezas, así como también sus responsabilidades. Por lo tanto, recibía toda su herencia, recibía todo lo que implica. Es como decir, ahora él es la cabeza patriarcal, cuando habla de la casa de los padres. Y ahora Dios pide que deje todo eso. Y al irse de su casa, Abraham perderá el derecho de su herencia y su derecho de la propiedad familiar. Entonces los hijos en ese tiempo, la verdad, que hasta el día de hoy en cierto aspecto debían proteger y cuidar el prestigio de la familia. Y esta era una responsabilidad que Abraham no podía cumplirla si se iba en el camino que Dios le estaba llamando. Esa era una presión tan grande, una presión emocional. Dios le está diciendo que deje todo, parte de su vida, que lo abandone, que deje todo y que empiece a caminar al lado de Dios. Así es que vemos cómo Dios le está diciendo que deje todo esto. ¿Para qué? Porque dice, y vete a la tierra que te mostraré. Así como la exigencia de Dios es grande, su providencia es mucho más grande. Dios le está diciendo a él que lo va a guiar, que no lo dejará solo, sino que tiene un lugar preparado para él, algo mejor. Pero es necesario dejar todo lo que lo tiene muy arraigado en él, su tierra, sus parientes, la casa de su padre, que son cosas que muchos de nosotros tenemos muy arraigados, en el cual no lo podemos abandonar. Y como segunda enseñanza, el camino de la fe también no solamente implica todas estas cosas que vamos a abandonar todo, sino también implica o trae doble bendición. Dice el versículo 2 y 3, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. La primera bendición por abandonarlo todo, lo que ya hemos mencionado, es que la bendición que viene es que va a ser una gran nación. Y nos dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré. La primera bendición es que vendrá una nueva identidad para Abraham. Porque tenía que perder algo, tenía que quitar de sí mismo la identidad vieja que tenía. Que esa identidad era lo que traía viejas costumbres, incluso adoración a otros dioses, quizá maneras de pensar muy diferentes a la de Dios. Todo esto tenía que abandonarlo, pero Dios le iba a dar otro mucho mejor. Abraham tenía que dejar su tierra y sus parientes y la casa de su padre, pero para recibir una más grande, una herencia mucho más grande, la de Dios. Recordemos que dice que deja tu patria
Y recordemos que la palabra de Dios nos muestra que ahora somos una nación santa, un reino de sacerdotes, ¿sí? Y que dice que antes no éramos pueblos, pero que ahora tenemos una identidad con Cristo. Abraham ha roto con su nación y Dios le ofrece ahora un pueblo grande. Será el principio de vida para muchos, grandeza y bendición, donde Abraham rompe con todo lo que es parte de su humanidad y vive a partir de la palabra de Dios. De esta manera llega a ser bendito delante de Dios. Y este es el camino de la fe que Dios está llamando a Abraham. Abraham no puede retornar jamás hacia lo antiguo. Abraham tiene que salir hacia un camino sin retorno. Y es así como nosotros, cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo, es un camino sin retorno. Es un camino que no debemos voltear a mirar atrás. Es un camino en el cual no debemos volver a regresar al pasado, así como los israelitas pensaron en el Éxodo, donde decían, ¿por qué nos sacas de Egipto? Ahí había muchas cosas, ahí comíamos mucho bien, pero no recordaban que estaban esclavos ahí, que ahora en el desierto estaban libres. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, que a veces pensamos que estamos esclavizados porque estamos en Cristo, pero no nos damos cuenta que antes éramos esclavos del pecado. Nosotros somos cristianos, hemos sido peregrinos y extranjeros en este mundo, al igual que Abraham. Y Dios nos llama a caminar en fe, porque Él nos da una nueva identidad. Él nos da una nueva nación, en el cual es una nación donde todas las razas de la humanidad están ahí, en el cual nuestro único Rey es Jesucristo, nuestro Señor, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y así es como vemos las bendiciones que Dios hace para todos aquellos que dejan todo por seguir el camino de la fe. Y la segunda bendición que vemos es que por abandonarlo todo, Dios da la bendición de una nueva identidad que bendecirá a otros. Dice, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham va a experimentar las bendiciones de Dios en toda su vida. Pero estas bendiciones no solamente van a ser para él, sino van a ser para todas las familias de la tierra. Él va a ser el canal por el cual Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra. Antes quizá Abraham tenía un nombre por haber heredado la herencia de su padre, pero solamente se limitaba en un lugar, en un espacio pequeño, en un pequeño país, en una pequeña nación, en un pequeño pueblo. Pero ahora abarca no solamente a todo el mundo, sino a todos los tiempos. Y eso es algo que Dios le está llamando a Abraham. Esa promesa de fama, de una nueva identidad, va a bendecir a toda la raza humana. Él será de bendición. Y esto es la felicidad, el camino de la fe, que en el cual Él va a empezar a andar. Va a ser un ejemplo para todos aquellos que seguiremos el mismo camino, en el cual lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que Abraham se le conoce como el padre de la fe. Dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Esto implica una especie de coalición ofensiva. Una coalición ofensiva y defensiva entre Dios y Abraham. Dios sería su protector en todo momento. Dios va a estar con Abraham en cada una de las situaciones de su vida.
No va a haber nadie que pueda tocar a Abraham sin el consentimiento de Dios, porque Dios va a ser su protector. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta fue la promesa que coronaba a todas las demás, porque apunta hacia el Mesías, hacia nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la gran bendición del mundo, la mayor que jamás el mundo haya podido disfrutar. Es una bendición para la familia, pues por causa de Él, al entrar y creer en Él, la salvación llega a la casa. La salvación llega a tu corazón, a tu vida y a tu familia. Y por medio de Jesucristo se cumple la promesa hecha a Abraham, que serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y tú y yo somos la evidencia de esa promesa cumplida. Hemos sido bendecidos por la fe que tuvo Abraham, por la promesa, por el pacto que Dios hizo con Abraham. Y Gálatas nos dice esto en capítulo 3:8. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces vemos lo que este versículo dice, es que mi familia y la tuya y la de todos los demás creyentes, los que estamos acá viendo este mensaje, hemos alcanzado la salvación por medio de la fe. Y esta bendición tan grande la hemos alcanzado simplemente por la fe. No hay otra cosa más. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto es un regalo de Dios. No es por las cosas que hayamos hecho, sino simplemente por medio de la fe. Y entonces vemos en la vida de Abraham que él, en los versículos que siguen, que tomó una decisión, obedecer a Dios. Escuchó la voz de Dios y decide obedecer. Esta es una prueba muy grande que se le pone a Abraham. Es una donde no hay vuelta atrás. Tendrá que depender totalmente de Dios en todo momento. Y cuando no sea así, se va a meter en problemas. Ahora, la pregunta que se viene a mi mente es, ¿qué harás tú si tú fueras Abraham? Si tú fueras Abraham, ¿qué harías si Dios te dijera, deja tu tierra, deja tus parientes y deja la casa de tu padre y ven a la tierra que te mostraré? ¿Tú qué harías si fueras Abraham? Los versículos que siguen, 4 al 9, nos muestra la respuesta que tomó Abraham. Abraham, a sus 75 años, decidió obedecer a Dios. Decidió caminar, transitar sobre ese camino de fe. Pero no solamente él, sino junto a su esposa y a su sobrino. Comenzaron el viaje, comenzaron ese camino de fe. Abraham dejó su patria, su familia y a la casa de su padre, y con ello dejó atrás la herencia que le correspondía, sus propiedades, derechos de tierra, identidad, seguridad y personas que le amaban. Abraham es obediente a Dios. No puede comprenderlo todo. No sabe lo que sucederá en adelante, pero entiende que es mejor estar en las manos de Dios que en las manos de las familias que adoraban otros dioses. Y esto nos trae enseñanzas a nuestra vida que nosotros debemos aprender de la obediencia de Abraham. ¿Dejaríamos todo por seguir a Dios? Tal vez nosotros como cristianos hemos venido fallando una y otra vez en nuestro transitar con Dios. Pero hoy es el día en que tú decidas, así como Abraham dejó todo, tú también decidas dejarlo todo y seguir a Jesús. Así es que para concluir, mis amados hermanos, hemos visto en este pasaje de la palabra de Dios dos enseñanzas que implica el camino de la fe, el cual consiste en abandonarlo todo. Consiste en abandonar todo lo que pensamos que nos pertenece
Y estas enseñanzas que vimos es que el camino de la fe implica una triple renuncia, implica dejar tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Pero también el camino de la fe trae doble bendición, en el cual la bendición de una gran nación, en el cual somos bendecidos todos, porque tenemos a un único Rey, Jesucristo nuestro Señor, pero también la bendición de una nueva identidad que bendecirá a otros. Tú y yo hemos sido testigos de eso, porque cuando proclamamos el Evangelio, estamos bendeciendo a otras personas. Y esa bendición que alcanzó a nuestra vida también se está derramando en otras personas. Y así es que, mis amados hermanos, no debemos perder esa fe en Dios. Tristemente hemos olvidado que ser cristiano es dejarlo todo. Es dejarlo todo por aquel que nos llamó. Es entregarle la totalidad de nuestro ser, la totalidad de nuestra vida, para que Él haga lo que Él quiere, de acuerdo a su gracia y su misericordia. Si queremos seguir a Cristo con todo nuestro corazón, tenemos que aprender a decir no a nuestro yo, a decir no a mí mismo, a decir no a lo que nos gusta, a lo que nos agrada, a lo que le agrada a mi carne. Incluso puede ser posible hasta decir no a la familia cuando va en contra de las cosas de Dios. Y hacer ese viaje incierto, en el cual quizá no entiendas muchas veces, pero te dejas llevar de la mano de Dios. Abraham pasó de ser un simple hombre para ser reconocido como el padre de la fe. Hoy en día Dios está buscando hombres y mujeres de fe. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a enfrentar la batalla sin miedo. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a hacer grandes cosas para su reino. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a dar lo mejor de ellos. Hombres y mujeres dispuestos a abandonar su zona de comodidad y confiar en Dios y confiar en su palabra. Por eso, mis amados hermanos, les invito a que caminen en fe en su nueva vida en Cristo. Abandonen todo lo que estorbe para servir al Señor. Deja todas esas cosas que estorban para vivir realmente tu nueva vida en Cristo. Abraham dejó todo, lo abandonó todo y decidió caminar en fe. ¿Tú qué puedes dejar por amor a Dios? Recuerda que estás en el camino rumbo a la tierra prometida. Estamos en ese transitar hacia la tierra prometida, que la cual es la tierra celestial, en el cual cada día que pasa vamos rumbo a ella. Así que no permitas que las cosas terrenales mengüen tu fe. Entrega todo a Dios y recibirás una herencia demasiado grande. Así es que, mis amados hermanos, sigan viviendo su nueva vida en Cristo, dejando todo lo que estorba en este camino de fe. Abandonen todo lo pecaminoso, abandonen todo lo que nuestra humanidad pecadora, nuestra naturaleza pecaminosa desea. Den lo mejor para Dios. Si tú tienes talentos, ponlo al servicio del Señor. Si tú tienes dones, ponlo al servicio del Señor. No seas como muchos que solamente se conforman con asistir a una reunión dominical, a una escuela dominical, a una reunión de estudio, pero no quiere hacer nada para el servicio del Señor. Por eso yo te invito, abandona todo lo que estorba para que puedas caminar en fe en tu nueva vida en Cristo. Así es que ánimo, sigan viviendo su nueva vida en Cristo, abandonando todo por amor a nuestro Señor.
Hermanos, estamos concluyendo casi este culto y los avisos son que nos conectemos el domingo a las 6 de la tarde para atender nuestra escuela bíblica dominical. También el miércoles conectémonos, hermanos, para estar en oración todos juntos a las 8 de la noche y obviamente, saben, es por Zoom. Vamos a hacer una lectura en Efesios, capítulo 4. Solamente vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esta palabra es para nosotros, hermanos, para esforzarnos a vivir como nuestro Dios quiere. Vamos a orar para terminar. Dios eterno, estamos, Señor, agradecidos contigo porque hemos podido estar reunidos para dar tu santo nombre. Hemos podido, Señor, cantarte, hemos podido escuchar tu palabra, hemos podido, Señor, orar a ti, Señor. Y en esta hora, Señor, estamos concluyendo y te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, con cada familia de la iglesia, con el pastor, con los líderes, en fin, Señor. Sé con nosotros en esta semana que estamos empezando y, Señor, dirígenos tú a donde nos quieres llevar, Padre. Señor, también te seguimos rogando por cada hermano que tiene alguna enfermedad, que tiene alguna necesidad, Señor, para que tú sigas con él, Señor, y tú le sanes o tú le proveas conforme a su necesidad, Padre. Te exaltamos, pues, en Cristo Jesús. Amén.